Uno. Bueno amigos, estamos aquí ya en el segundo módulo de tertulia vespertina y nocturna. Bueno, pues fue muy interesante esta entrevista que hicimos con la profesora Elizabeth acerca del cuento corto. Y bueno, pues vamos a entrar a los temas nacionales que son trascendentales. Dice el periódico Milenio, perdón amigos, todavía tenemos algunas secuelas de este enfriamiento que tuvimos y este catarro que nos ha provocado una serie de toses muy particulares, espero no molestar con ello. Hoy se reúnen Peña y Trump en Los Pinos y esto fue el miércoles 31 de agosto. Creo en el diálogo para promover los intereses de México en el mundo y principalmente para proteger a los mexicanos donde estén, afirma el presidente. El periódico La Jornada tiene elementos sumamente interesantes donde presenta a precisamente Donald Trump en Los Pinos y dice: Clinton, su visita a Los Pinos no compensa un año de insultos, encuentro fugaz. Gente honesta, los migrantes mexicanos, dice Peña a Trump, hablamos del muro, pero no de quién lo pagaría, dice el magnate. Periódico La Razón, Peña a Trump, mexicanos merecen el respeto de todos. El presidente afirma que la invitación al candidato republicano fue para enfrentar la amenaza que representa en el encuentro, indica, le hizo notar que sus dichos son un agravio a la nación. Periódico Milenio, del 1 de septiembre, el gran muro va Trump, él una amenaza, Peña. Y bueno, las contradicciones son bastante fuertes durante todos estos días. El Tratado de Libre Comercio con Canadá puede mejorarse, pero los mexicanos merecen respeto, afirma el Ejecutivo. Visita de unas horas no compensa los insultos del último año y señala Hillary Clinton, quien verdaderamente da las respuestas a toda la problemática de lo que acontece. Tras visita, Peña ve amenaza en Trump. Dice el periódico El Universal, el candidato insiste en levantar el muro, no pagaríamos por él, afirma el presidente. El presidente exige respeto para México y comparto la indignación. Y periódico Excelsior, prácticamente el jueves 1 de septiembre, merecemos respeto, dijo Peña a Trump, mexicanos agraviados. Posicionamientos del empresario amenaza al país, afirmó el presidente. México no pagará el muro, tuiteó Enrique Peña Nieto. Todavía no lo saben, pero sí reviró Trump en redes sociales. Repudio generalizado a la visita del candidato republicano y evidentemente no solamente los diputados y los senadores han protestado, los intelectuales y la mayor parte de los mexicanos han hecho una protesta. Yo creo que si los mexicanos hubieran sabido que estaba el señor Donald Trump en Los Pinos, se hubiera concentrado ahí una mayoría de protestas en contra de la visita de este personaje. Y pasamos a la siguiente etapa. Evidentemente el cambio que se dio hace unos días debido a que el señor Videgaray fue retirado y supuestamente presentó la renuncia por haber realizado algunas actividades a favor de la visita. Y bueno, pues un poco los distractores son: alerta por Newton, amenaza 20 estados. La Secretaría de Gobernación asegura que ya disponen de 3.757 albergues alrededor del país para resguardar a 796,000 personas. Y recuerden que estamos en la etapa de huracanes en la zona del Pacífico precisamente y en el Golfo de México. Dice así: los recortes que vienen, porque al salir el señor Videgaray, pues evidentemente el día de hoy se presentó el presupuesto de lo que va a ser los cambios económicos en el país y sobre todo el ajuste de cinturones. Dice en el periódico Milenio, México al rescate de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, dice la Cancillería. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos elude responder a la invitación de acompañar al operativo de la Policía Federal. Peña, Fuerzas Armadas contribuyen a edificar un México más seguro. Cuando el país se le cumple, también se cumplen a sus familias. Inaugura Hospital Militar de Especialidades en Sinaloa. Dice en otro de los temas estructurales que está formulando el gobierno federal, Presidencia divide el mensaje en 5 ejes. Educación, justicia, penal marcan el cuarto informe. En realidad no conocemos nada absolutamente del cuarto informe, porque evidentemente el presidente Peña lo que hizo fue reunirse con un grupo de estudiantes, discutir con ellos y comentar con algunos de ellos
algunos elementos hasta con el sistema educativo. Anuncia la CENTE movilizaciones en el país por el cuarto informe de Peña Nieto, que en realidad no hemos tenido un cuarto informe, que se rompen las normas de tradición. Ahora el presidente lo que hizo fue reunir a 300 estudiantes jóvenes en Palacio Nacional para hablar de algunos temas. Paraguay y México afirman 10 acuerdos, habrá 3 más. Periódico La Razón, Hillary y Trump con empate técnico, 7 de 10 encuestas. Gobierno para impulsar un cambio, no por popularidad, afirma Enrique Peña Nieto. El presidente asegura que a veces hay que tomar decisiones sin reparar el costo personal o político, consolidar la reforma educativa, prioridad señala, y evidentemente con las propuestas de la reforma educativa pues están dando muchos problemas. El periódico Excelsior del viernes 2 de septiembre, asumiré costos políticos, dijo Enrique Peña Nieto, no importa la popularidad. En el mensaje y el encuentro con jóvenes con motivo del cuarto informe de gobierno, rechazó buscar a toda costa altos índices de aceptación. Uno de los grandes problemas que se tienen con las propias autoridades civiles o militares, que son los que coordinaron los eventos para ubicar la colocación de las banderas. Desgraciadamente no podemos poner imágenes en estos momentos, amigos, pero tenemos sí las fotografías en el estado de Colima y en Aguascalientes. A la hora de poner la bandera nacional, pues la pusieron al revés, y esto es un problema muy serio, porque las autoridades que izaron la bandera o no se dieron cuenta o no quisieron colocar en orden la bandera. Nada les costaba nuevamente bajar la bandera, hacer el arreo de bandera, para que en la 20ª zona militar, quienes izaron la bandera al revés, por lo que se les impuso un correctivo disciplinario. En Aguascalientes el gobierno informó que por error de cadetes del Instituto Estatal de Seguridad Pública izaron la bandera al revés. Bueno, pues esto no se había dado en muchos años, pero ahora es un elemento determinante. Los problemas que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, hay un artículo de Viridiana Díaz en el periódico Excelsior, en la sección primera, en la página 11, dice: renuncia ya. Se ha convocado a la marcha partidista Renuncia Ya del 15 de septiembre para mostrar el repudio a la administración de Enrique Peña Nieto, porque motivos sobran, y pues sí, motivos sobran después de esta semana de Trump, plagios e informes a modo. Sin embargo, no creo que haya un gran cambio, ni con la renuncia de Osorio Chong se vuelve presidente interino. Lo que necesitamos es algo más ambicioso. De hecho, se está pidiendo por parte de organizaciones e intelectuales la renuncia de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto inaugura hospital militar en Mazatlán. Fuerzas Armadas nos dan una nación más segura, dice Enrique Peña Nieto. El periódico La Jornada del martes 6 de septiembre dice: rechaza Hillary Clinton invitación de Peña Nieto. La visita de Trump es un incidente vergonzoso, afirma la demócrata. Salió diciendo una cosa y el mandatario mexicano lo contradijo. Expuse a Obama los motivos para buscar el diálogo, refiere el ejecutivo. Evidentemente esta propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto tiene que ver con la reunión del G20, que comentaremos un poco más adelante. Defiende Peña su reunión con Trump. Es legítimo haber procurado un espacio de diálogo, asegura haber dicho el presidente Obama. Hillary Clinton rechaza venir a México, califica la presencia de Trump en Los Pinos como incidente internacional vergonzoso. O sea, cada día se complican más las acciones del señor candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Peña, insultarlo no era opción. Hillary y no viene. La amenaza más grave del magnate contra el Tratado de Libre Comercio. Peña no cruzó los brazos ante insultos de Trump, dice Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia. El presidente echó mano de su obligación de proteger los intereses del país, la única herramienta que tiene en el diálogo. Términos bastante fuertes que no voy a leer, que dice Francisco Garfias. Al rojo vivo se puso la sesión del Congreso General convocada en San Lázaro para recibir el cuarto informe del gobierno del presidente Peña. Hasta la oposición, que otrora firmó el Pacto por México, avaló las reformas estructurales que no acaban de cuajar, se puso muy crítica frente al gobierno del partido del PRI y el presidente de la República. Y vemos otros contextos, amigos, de lo que está aconteciendo. Y lo primero es, lunes 5 de septiembre, la presencia del G20
con los personajes más importantes de 20 instituciones del mundo. La Presidencia de la República difundió en su cuenta Twitter imágenes en las que se saludan el presidente Enrique Peña Nieto y el similar de Estados Unidos, Barack Obama, en la cumbre de líderes del grupo. China y México crean fondo para apoyar proyectos muy millonarios, prioridades de la agenda de materiales de inversiones, y lo vemos saludando al presidente de China, Xi Jinping, quien, pues evidentemente hay una gran relación desde el punto de vista comercial con México. Reunión del G20, nueva era de gobernanza económica global. El presidente chino formuló 5 propuestas que incluyen reforzar la coordinación de la política macroeconómicas y unir el esfuerzo para impulsar un crecimiento económico mundial, además de mantener la estabilidad financiera. Llega Enrique Peña Nieto a China para cumbre del G20, destacarán las reformas y vemos la fotografía donde se están saludando los dos presidentes. Lamentamos, amigos, que en estos momentos no tengamos apoyo en imágenes porque hay una reestructuración técnica en el estudio. Comercio internacional, el presidente arribó a Guangzhou acompañado por su esposa y los titulares de Relaciones Exteriores y Economía. Los 7 socios más importantes de México también acudirán al encuentro Estados Unidos, China, Canadá, Japón, Alemania, Corea y Brasil. Julio Hernández dice en su sección artillero de la jornada: nunca antes una ocupante de la presidencia de la República había llegado en condiciones tan maltrechas a la entrega de su informe anual de labores, lo que en México durante décadas el día y el mes del presidente, ahora fue el día y posiblemente el mes de Donald Trump. Eso es lo que nos dice el escritor Julio Hernández acerca de ello. Revisar a fondo un tratado desventajoso para México, dice Iván Restrepo en la jornada también. Los medios de Canadá, Estados Unidos y México en las semanas recientes se han ocupado de comentar los propósitos de 2 candidatos a ocupar la Casa Blanca en enero próximo en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por los gobiernos de los 3 países y en vigor desde el 1 de enero de 1994. PAN y PRD critican la visita del magnate, el PRI la defiende. Dice en editorial del periódico La Jornada, dice: difícil de atender. La sorpresiva visita del candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente Enrique Peña Nieto causó desde su anuncio menos de 24 horas antes un inocultable malestar en la sociedad y sobre todo el azoro unánime en nuestro país. Dice Trump: pega si te vas, humillación en Los Pinos, sin respuesta a lo del muro, dice también artillero Julio Hernández en su propuesta del periódico La Jornada. Periódico El Universal: irracionales propuestas en torno a Trump, dice Osorio. Invitación era necesaria para hacer ver sus inconsistencias. Enrique Peña Nieto y republicano pelean en redes por muro fronterizo. Y sobre todo el informe del presidente de los Estados Unidos mexicanos, dice: para moderar a la bestia, se reúne el presidente con 300 estudiantes, supuestamente para hablar sobre las actividades del presidente, y bueno, pues hay una respuesta. Trump no se dejó sensibilizar, dice el subsecretario de Gobernación, Osorio Chong. Peña: no gobierno para ser popular, impuso un cambio. Formato inédito de diálogo. El presidente Enrique Peña Nieto puso a prueba a Palacio Nacional un esquema de interacción con 300 jóvenes. ¿Qué hacemos con el informe presidencial?, dice en Tribuna Milenio. ¿Se acuerdan los lectores ya mayorcitos de aquellos días infernales en que todos los escasos canales de televisión estaban copados por un maratónico informe presidencial? Bueno, pues ahora pues no se hizo esto y los mexicanos estamos sin conocer verdaderamente la estructura de lo que era el informe presidencial. Sectores populares piden inclusión a los constituyentes para la constitución de lo que ahora es la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera inaugura clínica para adultos mayores. Jóvenes con diabetes viven difícil combinación, y entramos a los elementos de la medicina, sobre todo medicina cualitativa, para resolver problemas por el gobierno del Distrito Federal. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos terminando este segundo módulo en Tertulia Vespertina y Nocturna. Regresamos en un minuto, amigos.